Señores participantes, estudiantes de medicina, médicos generales, residentes y demás, tengan una feliz noche. En esta segunda entrega de nuestra sexta jornada de residentes del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición, bajo el lema Un buen cuidado regala vida. Yo soy Carlos Manuel Torres, residente de primer año de la especialidad de Diabetología y Nutrición, quien será su moderador en esta noche. En esta oportunidad, nos complace presentar a la doctora Marnie de León, de nacionalidad dominicana, residente de primer año de la especialidad de Diabetología y Nutrición, quien expondrá el tema diagnóstico y clasificación de la diabetes mellitus. Buenas noches, continuando con los temas de la jornada, vamos a estar hablando sobre la clasificación y diagnóstico de la diabetes mellitus. Les habla la doctora Marnie de León, residente de primer año de la residencia de Diabetología y Nutrición. Comenzamos con la clasificación de la diabetes. La diabetes se basa fundamentalmente en su etiología y características fisiopatológicas, y estas la vamos a clasificar en diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional y otras causas, incluyendo las diabetes secundarias. Comenzando con la diabetes mellitus tipo 1, decimos que esta se produce por la destrucción de las células beta del páncreas por un déficit absoluto de insulina. En cuanto a la diabetes tipo 2, es una pérdida progresiva de la secreción de insulina, generalmente acompañada por la resistencia a la insulina. En cuanto a la diabetes gestacional, esta es una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono que aparece entre el segundo y el tercer trimestre del embarazo, y como característica principal, los niveles de glucemia se normalizan con la resolución del embarazo. Existen otros tipos de diabetes, como son la diabetes tipo MODY, que es la diabetes del adulto de inicio juvenil, y la diabetes tipo LADA, que es la diabetes autoinmune latente del adulto. En cuanto a las diabetes secundarias que se pueden producir, son la secundaria fibrosis quística, a pancreatitis, a diabetes inducida por medicamentos, síndromes endocrinológicos y alteraciones congénitas. La diabetes mellitus se caracteriza por diversos procesos etiológicos en la cual se van a presentar diferentes etapas. Entre esas etapas están la normoglucemia y la hiperglucemia. En cuanto a la normoglucemia, estas se van a presentar niveles glucémicos normales, pero ya los procesos fisiopatológicos que dan inicio a que se produzca la diabetes ya comenzaron, y en estas se van a presentar alteración potencial o previa de la tolerancia a la glucosa. En cuanto a la hiperglicemia, esta se va a dividir en dos: una regulación alterada de la glucosa y la diabetes mellitus per se. En cuanto a la regulación alterada de la glucosa, esta va a haber una glucosa en ayuno alterada y una intolerancia a la glucosa. En cuanto a la diabetes per se, va a ser dividida en dos: no insulino resistente y insulino requiriente. En cuanto a la no insulino requiriente, va a haber en esta el paciente va a intentar tener un control metabólico, y el insulino requiriente lo va a hacer para poder sobrevivir. En cuanto a los criterios diagnósticos de la diabetes, nos vamos a basar en la ADA 2021. Estos criterios son que la glucosa en ayuno esté mayor o igual a 121 miligramos por decilitro, siempre y cuando el paciente no haya tenido una ingesta calórica en las últimas 8 horas. Que la glucosa plasmática a las 2 horas sea mayor o igual a 200 miligramos por decilitro durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Que esta prueba debe ser realizada con una carga oral de 75 gramos de glucosa disueltos en agua, con una hemoglobina glucosilada, también conocida como A1C, mayor de 6.5%. Destacar que esta prueba solamente debe ser realizada en laboratorios certificados de acuerdo a los estándares de la DCCT, y que el paciente tenga síntomas clásicos de hiperglicemia o una crisis hiperglucémica con una glucemia al azar mayor de 200 miligramos sobre decilitro. Existen diversos estudios epidemiológicos que han demostrado que la hemoglobina glucosilada, o también A1C, solo es útil para hacer diagnóstico de diabetes en adultos. Pero recientemente estudios publicados por la ADA han demostrado que tanto la hemoglobina glicosilada como una glicemia al azar o una curva de tolerancia oral a la glucosa son capaces de diagnosticar tanto prediabetes como diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. Existen diferentes entidades en las cuales la hemoglobina glicosilada no se puede utilizar para realizar el diagnóstico,
lo que se utiliza es los niveles de glucosa en plasma. Entonces, las entidades que son capaces de ser diagnosticadas con glucosa en plasma son la anemia de células falciformes, el embarazo en el segundo y tercer trimestre y en el periodo postparto, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en pacientes inmunodeprimidos que tengan VIH, pacientes en hemodiálisis con transfusiones recientes, pérdidas de sangre recientes y administración reciente de eritropoyetina. Entonces, ¿en qué consiste una prueba de tolerancia oral a la glucosa, también conocida como PTOG? Esta no es más que la medición de la glucemia 2 horas después de una carga oral de 75 gramos de glucosa diluido en 300 mililitros de agua con o sin sabor a temperatura ambiente no mayor de 5 minutos. Entonces, en niños, la PTOG se realiza de la siguiente forma. Se calcula el peso del niño en kilogramos y se multiplica por 1.75 gramos de glucosa, no excediendo 75 gramos en total. Para realizarse una PTOG, el paciente debe reunir las siguientes condiciones. Un ayuno de entre 8 a 14 horas en el cual el paciente puede tomar agua, evitar restricciones de la dieta y los 3 días previos a la realización de la PTOG. Lo ideal es que el paciente siga su dieta habitual, pero hay evidencias que demuestran que la noche anterior a realizarse la prueba, el paciente puede consumir una cantidad razonable de carbohidratos. Lo recomendable es que sean de 30 a 50 gramos de carbohidratos. Evitar cambios en la actividad física los 3 días previos a la realización de la prueba y durante la prueba el paciente debe mantenerse en reposo y no debe fumar. Entonces, existen entidades como la prediabetes, que no es más que una bandera roja que nos orienta de que estamos en la antesala de una diabetes y que podemos tener un riesgo elevado a padecer enfermedad cardiovascular e inclusive muerte. Entonces, los criterios para nosotros diagnosticar un paciente con prediabetes son una hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4%, una glucosa postcarga a las 2 horas entre 140 y 199 miligramos sobre decilitro y una glucosa en ayuno de 100 a 125 miligramos sobre decilitro. Existen también entidades como la intolerancia a los hidratos de carbono y la alteración de la glucosa en ayuno. Para decir que un paciente tiene intolerancia a los hidratos de carbono, la glicemia a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa debe estar entre 140 y 199 miligramos sobre decilitro o una glicemia en ayunas menor de 126. Y alteración de la glucosa en ayunas significa que el paciente va a tener la glicemia en ayunas por debajo de 126 miligramos por decilitro y a las 2 horas de la sobrecarga oral de glucosa menor de 140. En cuanto a la clasificación de la diabetes, debemos recordar como conclusiones que la diabetes se clasifica en varios tipos, tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, otros tipos de diabetes y diabetes que pueden ser secundarias a patologías principales. Tener pendiente que para diagnosticar un paciente como diabético debe tener una glucosa en ayuna mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro, que esa glucosa plasmática posterior a las 2 horas de realizarse una postcarga debe ser mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, que la hemoglobina glicosilada sea mayor de 6.5 y que el paciente presente síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglucémica con una glucosa basal mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Recordar que la prediabetes es la bandera roja que nos va a orientar a nosotros que estamos en la antesala de la diabetes y el riesgo aumentado a desarrollar enfermedad cardiovascular. Muchas gracias. Agradeciendo a la doctora de León
por su maravillosa ponencia y recordándole a todos los participantes que pueden ir haciendo sus preguntas por el chat, las cuales serán respondidas al final de las ponencias. Acto seguido, damos paso a nuestro siguiente tema de la noche, epidemiología de la diabetes mellitus, a cargo de la doctora Rosibeli Encarnación, de nacionalidad dominicana, residente del primer año de la especialidad de diabetología y nutrición. Buenas noches, bienvenido a la sexta jornada de Residencias INDEN, primera versión virtual. Quien les habla, la doctora Rosibeli Encarnación, residente de primer año de diabetología y nutrición, a cargo de la exponencia de la epidemiología de la diabetes mellitus, esperando que el tema expuesto sea de provecho para cada uno de ustedes. Iniciando, podemos decir que la diabetes representa una seria amenaza para la salud mundial, la cual no respeta estado socioeconómico ni las fronteras. Esta es una enfermedad en la que juega un papel muy importante el autocontrol de los pacientes, y esa es la prevención justamente a lo que estamos haciendo el llamado, ya que de la Federación Internacional de la Diabetes actualmente estima que 425 millones de adultos en el mundo tienen diabetes y 1 de cada 2 de ellos aún están sin diagnosticar. Realmente estos son datos alarmantes por el riesgo que sabemos que implica el desarrollo de esta patología, y se estima que si no se toman las medidas necesarias para atajar esta pandemia, para el 2045 podemos tener un incremento de aproximadamente 700 millones de personas afectadas por esta enfermedad. Estas cifras continúan aumentando y junto con ello el riesgo de desarrollar un conjunto de complicaciones graves y potencialmente fatales para la salud. Es por eso que la diabetes es uno de los desafíos sanitarios de mayor crecimiento. Pero, a pesar de la cruda realidad que nos revelan estos datos, prevalece un mensaje positivo, y es el siguiente: que con un diagnóstico temprano y oportuno y un acceso a la atención médica apropiada, la diabetes se puede tratar y por ende se pueden reducir su número de complicaciones. Ya pasando a la parte del crecimiento epidemiológico que nos afecta a nivel global, la Federación Internacional de la Diabetes estimaba que para el año 2000 existían aproximadamente 151 millones de personas afectadas con esta enfermedad. Para el 2009, esta cifra había crecido un 88%, afectando 258 millones de personas. Al día de hoy, calculamos que el 9.3% de los adultos en una edad comprendida entre los 20 y 79 años de edad tienen diabetes. Realmente esta es una abrumadora cifra de 463 millones de personas afectadas. Y dentro de este porcentaje, el 1.1 millón de niños y adolescentes actualmente vive con diabetes tipo 1. Ya pasando per se a la epidemiología de la diabetes tipo 1, la misma podemos decir que es una enfermedad causada por una reacción autoinmunitaria, donde el organismo va a atacar a las células betas del páncreas que producen insulina, y como consecuencia de ello, el cuerpo va a producir poca o ninguna cantidad. Es por eso que la diabetes mellitus tipo 1 es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia, predominando en la raza blanca y rara vez presentada en Japón, China, India, Asia, raza negra y esquimal, con una prevalencia actualmente de 2 a 3 por cada 1000 habitantes. Actualmente representa el 6 al 10% de la población diabética en general. Pasando ya a lo que es la prevalencia de sexo, por lo general la diabetes tipo 1 alcanza su pico de presentación entre los 5 a los 7 años de edad, posteriormente a esto, luego de la pubertad. Y si bien es cierto que puede surgir durante toda la vida, la mayoría de los estudios se centran en que afecta a personas menores de 35 años, surgiendo entonces a partir de esa edad solamente una afectación hacia el 5 o 10% de los pacientes. Esta forma de diabetes realmente no discrimina una diferencia de sexo en niños menores de 14 años. Y según los últimos estudios demostrados, es a partir de esa edad donde se puede observar un predominio hacia el sexo masculino.
En cuanto a la distribución geográfica de la enfermedad, aunque sabemos que existen grandes indicios en cuanto a las diferencias geográficas, la incidencia de esta enfermedad va aumentando cada año y se estima que alrededor del 3% es su incremento y afectando prevalentemente a niños menores de 14 años. Realmente, en la tabla que podemos ver a continuación, en cuanto a los 10 primeros países en número de nuevos casos, se registran los mayores índices en Finlandia, Suecia y Kuwait, siendo Finlandia quien ocupa actualmente el primer lugar. Esta incidencia notable de casos realmente conlleva lo que es un aumento en la necesidad de atención sanitaria y gasto sanitario relacionado con el tratamiento y las complicaciones que presenta esta enfermedad. Pasando a la parte de la epidemiología de la diabetes tipo 2, sabemos que este es el tipo más común de la diabetes, presentándose en países desarrollados y en vías de desarrollo. Representa la misma, una de las principales causas de morbimortalidad, con una prevalencia que cada día va en aumento en relación a la diabetes mellitus tipo 1. Es la progresiva, actualmente, es la progresiva urbanización y los estilos de vida cambiantes, por ejemplo, como son el aumento en el consumo de calorías, el consumo de alimentos procesados y factores como el sedentarismo que nos llevan al crecimiento de la enfermedad en las diferentes demarcaciones y que me van a contribuir al aumento de la prevalencia de la diabetes tipo 2 en las diferentes sociedades. Sabemos que esta es una enfermedad que tiene el potencial de causar complicaciones que debilitan la salud y disminuyen la calidad de vida de los pacientes, pudiendo producir en los mismos una muerte temprana. Es por ello que la diabetes tipo 2 se ha convertido en causa importante de enfermedades cardiovasculares, cegueras, amputaciones, insuficiencia renal y muerte en última instancia, lo cual constituye un problema de salud sumamente importante en América Latina. A menudo, estas complicaciones son el resultado o suelen ser el resultado de una diabetes sin tratar o de un tratamiento inapropiado. Sin embargo, las personas que reciben también un tratamiento no se encuentran exentas de también sufrir el riesgo de complicaciones de la misma enfermedad. En cuanto a sus cifras epidemiológicas, la Federación Internacional de la Diabetes estima que 382 millones de personas tienen diabetes. Y realmente, si seguimos estas tendencias, se estima un incremento de más de 592 millones en menos de 25 años, lo que equivale a 3 casos nuevos cada segundo o 10 millones al año. Realmente estos son datos que son alarmantes y se estima que las personas que padecen esta enfermedad oscilan entre los 40 y 59 años de edad, donde el 80% de ellos viven en países de ingresos medios y bajos. Actualmente, los países con mayor número de personas con diabetes en el mundo están representados por China, India y los Estados Unidos. Bien, el crecimiento en el número de casos esperado para el año 2045 es de aproximadamente un 62%, con lo que vemos que realmente son cifras que van en aumento. Ante esta alta expectativa de crecimiento, que se basa en la prevalencia de las condiciones que preceden la diabetes, como son la obesidad y la intolerancia a la glucosa, podemos estar más orientados de lo que representa esta patología. Algo más grave es que los pacientes representados en un 40% ignoran que padecen esta condición. Ya hace una década, alrededor del año 2010, la proyección mundial de casos de diabetes, era de 456 millones. Actualmente, para el 2025, se espera, era de ya para hace una década, en el 2010,
la proyección mundial de casos de diabetes era de aproximadamente 300 millones de personas afectadas, y para el 2025 se espera un crecimiento en esta cifra de aproximadamente 438 millones. Esta predicción, ya menos de 5 años para llegar a 4 años, perdón, para llegar al 2025, ya ha sido superada en 25 millones. Realmente, como les comentaba, estas cifras son verdaderamente alarmantes por el impacto que representan a nivel socioeconómico. No solamente por el gasto estimado, que es sobre los 700 millones de dólares, sino también por el costo indirecto que representa, que son el riesgo de complicaciones, amputaciones y por último, como les mencionaba anteriormente, la muerte. Quise traerles este cuadro sobre la prevalencia de diabetes tipo 2 en Latinoamérica, donde podemos ver que la República Dominicana ocupa la posición 19 de este dato estadístico, con el siguiente número de casos, prevalencia, muertes y personas aún sin diagnosticar. Ya para los datos epidemiológicos que tenemos actualmente en la República Dominicana, cabe mencionar que nuestra institución, en conjunto con la Universidad Iberoamericana, UNIBE, presentaron el estudio llamado Caracterización de la diabetes mellitus tipo 2 en República Dominicana. En este estudio se determinaron importantes estadísticas sobre la situación de los pacientes diabéticos en la población dominicana. Dicha investigación fue presentada por el doctor Ammar Ibrahim, que es el director de nuestro centro, y la misma tuvo como objetivo general determinar las características clínicas y antropométricas, y asimismo también las sociodemográficas, para así poder documentar la frecuencia de diabetes en la población adulta en la República Dominicana. En este estudio fueron evaluadas más de 10.500 personas y se concluyó que 13.45% de los pacientes tienen diabetes. De ellos, 11.10% ya diagnosticados, 2.35% desconocían que padecían la enfermedad y 9.3% eran prediabéticos. Algo muy importante también que arrojó este estudio, y es que el 58% de las personas con diabetes también concomitaban con hipertensión arterial, y de ellos solamente un 25% conocían ya su condición. A modo de finalizar, podemos decir que bien es cierto que es grande el impacto y la proyección de los casos, pero con todo ello se observa la necesidad de educar e informar a nuestra población y hacerlos partícipes de esta enfermedad, puesto que es la educación en todos los casos la base de una correcta prevención. Muchas gracias por su atención y este es el momento de, si tienen alguna pregunta, la puedan realizar. Muchas gracias. Dándole las gracias a la doctora Encarnación por su valiosa presentación, recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas por el chat. A continuación, le damos la bienvenida a la doctora Gloria Encarnación, de nacionalidad colombiana, residente del segundo año de la especialidad de diabetología y nutrición, quien nos presentará el tema fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1. Saludos, mi nombre es Gloria Encarnación, residente de segundo año de diabetología y nutrición, y durante los siguientes minutos vamos a conversar sobre la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad crónica, metabólica, multifactorial, que está desencadenada por la incapacidad para producir insulina debido a la destrucción de las células beta en los islotes de Langerhans. Se manifiesta por una hiperglicemia y por un trastorno en mayor o menor medida de los carbohidratos, del metabolismo de carbohidratos, lípidos o proteínas. Su etiología es desconocida, pero conocemos factores de susceptibilidad genéticos, ambientales y de base autoinmune. Se clasifica en diabetes mellitus tipo 1A inmunomediada o tipo 1B idiopática, ambas de etiología desconocida a pesar de los múltiples estudios. La diabetes mellitus tipo 1A o inmunomediada
sí tiene una clara consecuencia e identificación de la respuesta inmunitaria inapropiada contra las células beta. ¿Cuáles son las características de este tipo de diabetes? Se manifiesta con mayor frecuencia en la infancia o juventud. Por eso anteriormente se conocía como diabetes juvenil, pero conocemos que este tipo de diabetes ya puede estar presente en otros grupos etarios. Es la consecuencia de un largo periodo asintomático en el que las células del sistema inmunitario atacan a los islotes de Langerhans produciendo la insulitis. Hasta el 85% de los pacientes tiene biomarcadores inmunológicos al momento del diagnóstico. Nosotros como médicos debemos conocer esos anticuerpos para orientar al paciente en el momento del diagnóstico y podemos solicitar autoanticuerpos del tipo ICA, que son contra los islotes, contra la insulina o anticuerpo antiinsulina, contra la decarboxilasa del ácido glutámico y contra tirosin fosfatasa, que es muy frecuente al momento del diagnóstico. Aún así, hasta en un 15% de los pacientes al momento de la manifestación de la enfermedad no necesariamente tengan estos marcadores y no por esta razón se descarta el diagnóstico de la enfermedad. Las manifestaciones clínicas que todos conocemos, la polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso, se manifiestan después de una significativa reducción de las células beta, hasta de un 90% de compromiso de este tejido. En los enfermos con la diabetes mellitus tipo 1A puede detectarse también la presencia de autoinmunidad contra otros tejidos. Por lo tanto, hasta en un 25% de estos pacientes pudiéramos tener otras patologías autoinmunes. En cuanto a la respuesta inmunitaria, que ya dijimos que está comprobada en la diabetes mellitus tipo 1A o inmunomediada, hay una lucha constante, si pudiéramos decirlo así, entre la regulación inmunológica y el ataque autoinmune. Pero en algún momento el organismo cede, se agota y esa balanza se inclina hacia el ataque autoinmune, produciendo la destrucción de las células beta. En cuanto a los linfocitos, hay una tolerancia inmunológica. Los fagocitos evitan esa activación de los linfocitos T autorreactivos. Ese fallo en los mecanismos autorreguladores son los que nos van a producir la autoinmunidad. Como dijimos, es una enfermedad multifactorial. Algunos de los factores genéticos básicamente son de importancia en los grupos familiares porque hay una afectación del promotor del gen de la insulina en el antígeno leucocitario humano, muy frecuente en los pacientes con antecedente e historia familiar de diabetes mellitus. Tenemos también factores ambientales como los cambios estacionales. En los países en donde estas estaciones son más marcadas, la diabetes mellitus tipo 1 suele tener una mayor tasa de diagnóstico en el otoño e invierno. Como todos sabemos, no somos ajenos a los movimientos migratorios. Esos movimientos hacen que las poblaciones que en su origen no estaban expuestas a microorganismos o a diferentes patologías no tuvieran el diagnóstico de la enfermedad, pero al migrar están expuestos a nuevos factores de riesgo y es por eso que esos movimientos migratorios también han aumentado la incidencia de la diabetes mellitus tipo 1. Tenemos también como factores ambientales las infecciones, la dieta, la vitamina D, el microbioma y la higiene que vamos a mencionar básicamente. En cuanto a las infecciones virales, estudios en animales comprueban que la exposición a enterovirus del tipo Coxsackie, citomegalovirus o virus de la rubeola pueden desencadenar un proceso de inmunidad cruzada. Es entonces muy importante para nosotros como médicos conocer que estas infecciones pudieran desencadenar la patología. Al momento de hacer una historia clínica completa, debemos investigar en los antecedentes del paciente si ha estado expuesto o ha padecido de estas patologías. En cuanto a la dieta, todos conocemos la importancia de la protección de la leche materna y es muy importante para nosotros como médicos que promovamos esa protección de la leche materna porque en diferentes estudios se ha comprobado que estas dietas ricas en ácidos grasos esenciales y la introducción precoz de gluten es un factor de riesgo muy importante
para que ese infante, con el paso de los años, desarrolle la diabetes mellitus tipo 1. En cuanto a los factores ambientales, también es muy importante mencionar que los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 tienen bajas concentraciones de vitamina D porque están marcados por polimorfismos de los genes del metabolismo. Estos pacientes con la diabetes mellitus tipo 1 pueden tener bajas concentraciones de la vitamina D. La microbioma es otro factor ambiental. La alteración en la composición del microbioma es un factor de riesgo para la diabetes mellitus tipo 1. Lamentablemente produce una inflamación intestinal subclínica, por lo tanto, pudiera pasar desapercibida durante mucho tiempo, en tiempo valioso, en el que pudiéramos hacer una intervención integral. El microbioma permite la permeabilidad de la barrera intestinal versus la respuesta inmunológica innata del paciente. En cuanto a la higiene, también es un factor de riesgo. El paciente que está sometido a diferentes dosis de antibiótico, a vacunas, a condiciones socioeconómicas. La falta de exposición a agentes infecciosos nos dice que los niños que tienen poca exposición a agentes patógenos van a tener mayor predisposición para una interacción inmunológica que produzca autoinmunidad y alergias. Hay múltiples estudios y, como les comentaba al principio de la charla, no está claro del todo cuáles son las causas de la diabetes mellitus tipo 1, pero sí sabemos que hay compuestos tóxicos. Se está estudiando si la incompatibilidad del grupo sanguíneo madre-hijo pudiera incidir también como causa de la diabetes mellitus tipo 1. También se estudia si en las infecciones neonatales o incluso el tipo de parto, vaginal o cesárea, pudiera incidir en la causa de la diabetes mellitus tipo 1, pero aún los resultados son contradictorios y poco concluyentes. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 1B o idiopática, entonces, a diferencia de la diabetes mellitus tipo 1A o inmunomediada, presenta una insulinopenia inicial muy variable, tiene tendencia a la cetosis o cetoacidosis, no se encuentran necesariamente datos de autoinmunidad que ya mencionamos al principio, es de carácter familiar y es muy frecuente en la población afroamericana. Por lo tanto, como ya dijimos, con los movimientos migratorios debemos incluir la investigación de esta patología. ¿Qué concluimos de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1? Anteriormente, como les comentaba, se conocía como diabetes juvenil. Es el resultado de la destrucción autoinmune de la célula beta pancreática. Y esta destrucción es la responsable de la incapacidad para producir insulina que nos va a producir la hiperglicemia. Aunque supone solo el 10% de los casos de diabetes mellitus, su impacto social y económico es muy importante, alcanza dimensiones considerables y gran parte del presupuesto de salud y social se destina al tratamiento de las comorbilidades y complicaciones de la diabetes mellitus tipo 1. Por lo tanto, como médicos es muy importante hacer una intervención oportuna, un tratamiento adecuado y conocer la fisiopatología para identificar a tiempo el diagnóstico. La enfermedad se hace manifiesta luego de un periodo de insulitis que precede a la insulinopenia definitiva y es el periodo en el que se van a manifestar todos los síntomas. Además de la autoinmunidad, cobran gran importancia los factores ambientales, genéticos, epigenéticos y virales. Como médicos tenemos gran responsabilidad en educar a nuestros pacientes, a la población en general. A pesar de la susceptibilidad genética que predispone el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1, es muy importante recordar que hasta un 80% de los casos al momento del diagnóstico no necesariamente tiene los antígenos disponibles y no existen antecedentes familiares de la enfermedad. Vamos a conocer la fisiopatología de esta condición para permitirnos realizar un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado.
Agradecemos a la doctora Encarnación por su excelente ponencia. Y para cerrar con las ponencias de esta noche, damos la bienvenida a la doctora Katia Romero, de nacionalidad boliviana, residente del segundo año de la especialidad de diabetología y nutrición, quien nos deleitará con el tema fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Muy buenas noches. Queremos dar una cordial bienvenida una vez más a la sexta jornada de residencias médicas del INDEN en su primera versión virtual. En el día de hoy, en este momento, abordaremos un tema muy importante como es la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. En esta presentación estaremos revisando el siguiente contenido: los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de esta enfermedad, los determinantes genéticos y epigenéticos de la diabetes mellitus tipo 2, así como la resistencia a la insulina como uno de los factores centrales en el desarrollo de la diabetes como tal. Y revisaremos el octeto ominoso actualizado, donde abordaremos cada uno de los aspectos relacionados con la fisiopatología de la diabetes y el desarrollo de hiperglicemia como tal, para finalmente hacer un resumen de esta presentación que esperamos sea de mucho provecho para todos. Entre los factores de riesgo de diabetes mellitus podemos mencionar los factores genéticos, dentro de los cuales, bueno, diferentes estudios han demostrado una estrecha relación entre estos factores. La obesidad, que como inflamación crónica, al fin va a conllevar igualmente al desarrollo de esta enfermedad y a una mayor predisposición. El sedentarismo, personas que realizan poca actividad física, van a tener igualmente mayor predisposición de desarrollar la diabetes, así como la hipertensión y la dislipidemia, que en conjunto estos factores van a formar parte de lo que se conoce como síndrome metabólico, donde podemos encontrar hipertensión, intolerancia a la glucosa, un estado protrombótico y proinflamatorio desarrollado por todos esos factores inflamatorios que van a estar presentes en el desarrollo de la diabetes, la dislipidemia heterogénica, que van a conllevar a el desarrollo de la hipertensión y de diferentes otros factores de riesgo, así como la obesidad central. Y vamos a ir abordando cada uno de estos factores, haciendo hincapié en aquellos que consideramos más importantes. Dentro de los primeros, pues debemos mencionar el factor genético. Existen diferentes factores, estudios que estudian el genoma completo del ser humano, donde se ha evidenciado que el factor genético está asociado entre un 25 a un 70% de los casos de diabetes, donde se han estudiado diferentes polimorfismos de nucleótido simple, donde se ha intentado encontrar donde hay diferencias constantes en lo que es el genoma humano que vayan a conllevar al desarrollo de esta enfermedad. Y en este estudio, conocido como GWAS, se han identificado 76 locus de susceptibilidad para la diabetes, donde a su vez han habido superposición entre los factores que conllevan tanto a diabetes como a obesidad. Y vamos a ver esto de una manera un poquito mejor en el siguiente gráfico, donde en rojo podemos encontrar aquellos factores, aquellos locus del genoma humano que se han identificado directamente relacionados con la diabetes. Los que aparecen en verde han sido estudiados en este estudio específico antes mencionado, donde se ha encontrado su relación igualmente con la diabetes. Y finalmente, en azul aparecen aquellos locus que actualmente no han sido objeto de este estudio, pero que con el tiempo se espera sean mejor estudiados. Ahora bien, no podemos dejar de mencionar los factores epigenéticos. Estos factores van a ser señales ambientales a los que los seres humanos nos vemos expuestos
y que van a conllevar, si no bien a una alteración en la secuencia de nuestro ADN, pero sí van a llevar al desarrollo, si existe predisposición, de lo que es la diabetes mellitus como tal. Estos factores ambientales van a estar presentes desde la vida intrauterina hasta nuestra edad adulta. Entre estos factores podemos mencionar dentro del útero, pues la dieta materna, el mismo genoma humano, el tamaño del útero, que van a ser ya factores que van a ir incidiendo en nuestras vidas y en nuestro genoma como tal. Ya cuando en la niñez, pues van a haber otros factores asociados, como son los mismos cuidados maternos, el estrés propio de esta etapa, y en la edad adulta, pues se van a mencionar otros factores como son el ejercicio, la dieta, el lugar de trabajo, algunos factores de riesgo tóxicos, como por ejemplo las adicciones, donde podemos mencionar el alcohol, el tabaco, tratamientos farmacológicos que van a poder incidir como tal sobre, sobre cambios que pudieran presentarse. Ahora bien, estos factores mencionados van a contribuir, en caso de existir predisposición a la diabetes, a una resistencia, van a conllevar a la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se conoce como una menor respuesta de los estímulos, de los tejidos al estímulo de la insulina. Recordar que la insulina es una hormona que se secreta en la célula beta pancreática y que tiene como principal función regular y mantener en condiciones adecuadas los niveles de glicemia en nuestro organismo. Así, esta condición metabólica es la condición metabólica central de la etiopatogenia del síndrome metabólico y de su diagnóstico como tal. Y recordemos en este gráfico, cómo se secreta la insulina en la sangre, y vamos a ver que la secreción de insulina se corresponde con los niveles de glicemia en sangre. Y cada vez que existe un aumento de esa glicemia, pues va a haber un estímulo para la secreción de insulina para mantener la glicemia dentro de los valores adecuados, dentro de los valores normales. Aquí podemos observar ya un poco integrando todos estos factores que acabamos de mencionar, tanto factores genéticos como epigenéticos, que van a conllevar a la resistencia a la insulina, producto, y van a producir más bien tanto inflamación como alteraciones a nivel de la regulación del sistema inmunológico, para finalmente conllevar a lo que es una disminución de la secreción de insulina en las células beta pancreáticas, y más adelante incluso a una disminución en lo que es el número, la cantidad o la masa de células beta pancreáticas como tal, que va a ser el denominador común final. Aquí podemos ver el octeto ominoso. Este gráfico se intenta explicar cada uno de los mecanismos que conllevan un empeoramiento de la hiperglicemia. Y pues podemos mencionar, dentro de él, podemos mencionar tanto a nivel de los diferentes órganos, van a contribuir a un empeoramiento de esta hiperglicemia. Y podemos ver que, por ejemplo, el efecto incretina, que se conoce como, es un estímulo para la secreción de insulina ante la ingestión por vía oral de glucosa, pues este estímulo va a verse afectado y va a estar disminuido cuando existe esta alteración a nivel, tanto a nivel del efecto incretina, empeorando lo que es la hiperglicemia. A nivel de los tejidos periféricos, cuando existe esta predisposición a desarrollar diabetes y a una resistencia a la insulina y empeoramiento de la hiperglicemia, va a haber un aumento también de lo que
que es la resistencia a la utilización y a la utilización de la insulina a nivel de los tejidos periféricos, dentro de los cuales podemos mencionar a nivel del tejido adiposo, donde va a haber un aumento de la lipólisis, que a su vez va a contribuir y va a producir sustratos que van a ser utilizados por otros órganos para producir más glucosa y para empeorar la hiperglicemia. Igualmente, a nivel de tejido muscular, va a haber igualmente una disminución de la utilización de la glucosa como tal. Y a nivel hepático, esta disminución de la sensibilidad a la insulina va a producir igualmente un aumento de la producción hepática de glucosa como tal. Pero hay otros órganos, además de los mencionados, que se van a ver afectados, dentro de los cuales podemos mencionar también a nivel cerebral, pues va a haber una disminución de lo que son neurotransmisores que van a ser responsables de suprimir la respuesta a lo que es el apetito. Por eso es que vemos que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pues o con diabetes en general, pues van a, entre los síntomas, presentar la polifagia. ¿Por qué? Porque en ellos está alterado lo que es la producción de ciertos neurotransmisores que van a tener como función disminuir ese apetito. Entonces, todo esto va a conllevar finalmente a que las células, tanto beta pancreáticas como alfa también, que son otro grupo celular muy importante a nivel del páncreas, se vean afectadas. A nivel beta pancreático, pues va a haber una disminución en la secreción de insulina. Y esta disminución en la secreción de insulina va a conllevar a un aumento igualmente de las hormonas contrarreguladoras, como es el glucagón, que va a producir, pues todo esto, un empeoramiento de lo que es la hiperglicemia. Y así en resumen, pues podemos ver el desarrollo y la evolución de la diabetes en una persona que tenga esta predisposición que va a desarrollar la diabetes. Muy importante tener en cuenta que el daño va a ser producido muchas veces y mucho antes de realizar el diagnóstico de diabetes como tal, sobre todo en la diabetes mellitus tipo 2, donde en esta gráfica podemos ver muy claramente cómo la función beta pancreática se puede ver afectada muchos años antes de lo que es el diagnóstico como tal, y que con el transcurso del tiempo va a haber un aumento en lo que es la resistencia a la insulina, que inicialmente va a haber una respuesta tratando de compensar esta resistencia, tratando de compensar estos niveles de hiperglicemia, y el páncreas se va a esforzar por secretar más insulina. Pero al no tener respuesta, va a llegar un momento en que el páncreas se va a cansar, de manera tal que va a dejar de producir suficiente insulina para regular los niveles de glicemia. Inicialmente, pues se van a ir afectando tanto la glicemia postprandial como la glicemia en ayunas. Ya en el momento del diagnóstico, como ustedes pueden observar en esta gráfica, en el momento cero, donde se lleva a cabo el diagnóstico, van a, en ocasiones, estar presentes muchas de las complicaciones, tanto micro como macrovasculares de la diabetes. Pero esto nos tiene que servir para fines de prevenir la diabetes, tener conocimiento de la fisiopatología de la diabetes, nos tiene que ayudar a prevenirla. Y de ahí que actualmente se manejen los conceptos también de prediabetes y diabetes mellitus como tal. Tenemos desde el principio que tratar de identificar estos factores de riesgo antes mencionados y tratar de incidir sobre los mismos. Y si identificamos que una persona tiene prediabetes, pues tratarla inicialmente con las medidas generales de dieta, ejercicio, si es necesario instaurar un tratamiento medicamentoso para evitar precisamente las complicaciones o retardar la aparición de complicaciones tanto micro como vasculares de la diabetes mellitus tipo 2. Y de esta manera hemos querido resumir esta presentación en esa diapositiva. Les dejamos aquí
con la bibliografía utilizada para el desarrollo de esta presentación, que quienes quieran profundizar en el tema, pues pueden revisarla en detalle. Y de esta forma, pues terminamos esta presentación agradeciendo su atención y dejando abierta el momento de preguntas. Muchas gracias. Failure was a word I never associated with myself. My mantra my whole life was, whenever the problem, there's always a path forward. I'm so used to fixing things that even when I'm told things like, it's deadlier than some cancers, I still do all I can to find a solution. Since I finally accepted it, it's just hit me in a way nothing ever has before. I really didn't see it coming. I thought it was a natural thing, getting tired with age. Having to keep stopping to rest when I go shopping, needing someone to remind me of all the different medicines I have to take. It's humiliating. But the worst is knowing I'm leaving my partner behind. We chose not to have children, and we were looking forward to traveling when I retired. It's hard to think, after years of planning, that some of it might never happen. I don't want to be remembered for how I am now. I want to be remembered for the real me, the optimistic, everything will work out me. So I'll need the right support and guidance to get me through this and give me as much strength as possible.